Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, Pascal. Pues el IEPS ha bajado, está bajando. Sube en Hacienda y aquí baja. Aquí en el programa baja. Muy bien, Bueno. muy bien. Pascal, pues para este comienzo de semana, Sí. inevitable es hablar de lo que sucedió en esta ciudad hace escasos 2 días, el viernes. Yo no voy a entrar al problema de los crímenes que se cometen con las mujeres en este país. Creo que su causa, su exigencia de que se detenga eso o que al menos se combata eso de manera abierta es más que justificado. Sin embargo, antes de entrar a mi comentario propiamente dicho, quisiera dar unas cifras para tratar de ubicar el problema desde el punto de vista cuantitativo. La Ciudad de México tiene, para no equivocarnos, 9 millones de habitantes. 9 millones de habitantes. Vamos a también, para no batallar, el 50% son mujeres. 4,5 millones de mujeres. El país tiene, también para no batallar en las cifras, 125 millones de habitantes. Y las mujeres son un poquito más del 50%. Pero vamos a suponer que fuera en la mitad, serían 62,5 millones de mujeres. De tal manera que estos cuatro, por más criticables que sean todo lo que ya sabemos y que cuántas por minuto y violaciones, etcétera, el problema de los crímenes, de los delitos que se cometen con las mujeres es un problema nacional. Es un problema que se presenta. Y aunque fuera uno. Aunque fuera uno, sería criticable y condenable, pero además combatible. Sí. Entonces, valdría la pena que viéramos el problema en su conjunto, Pascal. Que tomáramos en cuenta que hay decenas de millones de mujeres que no tienen la posibilidad de quejarse públicamente. Las más de las veces se tragan esa ofensa de la que fueron objeto. Patricio Lamende dice que solo 2% de las violaciones se denuncian. Efectivamente. Lo cual es terrible. Porque además hay una no voy a decir ridiculización, sino una nueva victimización en el momento en que son sometidas a alguna revisión, etcétera. Bien, ese sería el problema cuantitativo. Pero hay, Pascal, antecedentes de otro tipo que explican en mucho lo que estamos viviendo, no solo en lo que se refiere a la comisión de delitos en contra de las mujeres, sino en términos generales en la comisión de delitos. Y tú, en tu intervención hace unos minutos, o más ya después alrededor de las 7:15, 7:20, cuando hablabas tú de que si bien es justo el reclamo, pero también es obligado el ejercer la acción penal contra quienes hayan violado la ley. Y eso nos lleva, Pascal, quizá al centro del problema. Después del 2 de octubre de 1968, se inicia una conducta perversa de parte de todos los gobiernos que siguieron, en los 3 órdenes de gobierno. Ahí entran PAN, PRI, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, la clase política, donde teme no perder popularidad por cumplir con lo que dijeron que iban a cumplir cuando rindieron la protesta de ley, hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. El bien público por excelencia en toda sociedad democrática es la seguridad. Y la seguridad para la integridad física de las personas, pero también en su patrimonio. Y sea esta persona una persona física o una persona moral. Es decir, empresas, instituciones, etcétera, y también para las personas físicas. Sin embargo, en esa visión perversa de equiparar o hacer sinónimo el utilizar el monopolio legítimo de la violencia, que en esencia, la esencia más pura del Estado es esa, es decir, el elemento fundamental central del Estado, cuando se empieza a gestar hace varios siglos, es precisamente quitarle a los ciudadanos o a la población el uso de la violencia y concentrarla en esa institución que es el Estado para que sea él quien provea de seguridad al resto de la sociedad.
En México, producto de la falta de cultura democrática, empezamos con eso que decía, esa perversidad de equiparar represión con el ejercicio o con hacer valer el Estado de Derecho. Esto ha llegado a niveles increíbles, o llegó en el sexenio anterior. Tú recordarás aquella declaración desafortunada de alguien que es doctor en Derecho Constitucional, el doctor Mancera, cuando ante el vandalismo y los delitos flagrantes ante la autoridad de la CENTE, la CETEC, los punquetos, darquetos, el ESME, etcétera, todas estas hordas de delincuentes, la declaración del doctor Mancera fue de antología. No usamos la fuerza porque somos un gobierno fuerte, dijo él. Es al contrario, no la usa porque era un gobierno debilísimo. Entonces, esa es la mejor expresión de a dónde han llegado los gobiernos en los tres órdenes en este país, donde temen ser considerados represores cuando lo único que harían sería utilizar el monopolio legítimo de la violencia, de la fuerza, para restablecer la legalidad perdida. ¿Qué sucedió el viernes, Pascal? Y eso lo vemos incluso hoy cuando leemos la declaración ayer de la científica Sheinbaum. No se criminalizará a las mujeres, ni habrá carpetas de investigación, etcétera, lo que dijo. Después de haber dicho lo contrario. Exactamente. Pero hay esto, Pascal. No es función del Ejecutivo, en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, determinar si alguien cometió un crimen o no. Esa es función del Poder Judicial, de la autoridad judicial. La función que tiene el Ejecutivo es hacer que se respete la ley por todos sin distingo alguno. Y cuando digo que se respete la ley, evidentemente el daño en propiedad ajena, propiedad pública o privada, lesiones, agresiones, resistencia de particulares, etcétera, etcétera, eso es un delito. Está debidamente tipificado en la legislación. Y la autoridad, el Ejecutivo en este caso, tiene la obligación ineludible, porque además cuando rinden la protesta de ley, a eso se comprometen, a detener a esa persona, que están plenamente identificadas, están los videos, las imágenes, etcétera, detenerlo, adjuntar a los elementos probatorios de su delito que cometió en flagrancia y llevarlo a la autoridad judicial. Y solamente esa autoridad, porque esa es la obligación constitucional que tienen, determinarán si las pruebas que le ha llegado el Poder Ejecutivo, en este caso sería el Ministerio Público, que procura, es el representante social, él determinará si efectivamente se configuró un delito y determinará lo procedente de acuerdo a lo que marque el Código Penal correspondiente. Sin embargo, en aras de mantener una aparente o real popularidad, deciden no criminalizar cuando, en primer lugar, la criminalización como acción es producto de las acciones que yo realizo, Pascal. Es decir, yo me criminalizo, vamos a ponerlo de esa manera, cuando voy y le doy un balazo a una persona, o lo golpeo, o rompo o daño propiedad privada o pública. Pero además nadie puede meter una protesta a la cárcel. Se puede meter a la cárcel a una persona, pero no una protesta. Así es, un individuo que comete un delito. Así, ¿no? Efectivamente. O sea, le puede aplicar la ley, cual sea la sanción. Así es, y no es facultad de él. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa aquí, Pascal? Como tienen una visión equívoca de la gobernación, entonces caen en estos falsos dilemas. No, nosotros no somos represores. Es que los gobiernos no son represores, Pascal. Los gobiernos tienen el monopolio legítimo de la violencia. La ley se los adjudica, se los confiere para que la usen con miras a restablecer la legalidad perdida, que los que delinquen la rompen. Esa es su función nada más. Entonces, esas tonterías de no criminalizaremos y eso, lo único que evidencia, Pascal, es ignorancia de cuál es su función en la gobernación. Segundo, la pusilanimidad y cobardía
en aras de no perder esa popularidad y un proyecto político donde los anteriores eran represores, pero nosotros no. O la tontería jurídica de Mancera cuando dice, no usamos la fuerza porque somos un gobierno fuerte. No, es la gran debilidad de estos gobiernos y de todos los partidos desde prácticamente el 2 de octubre del 68 que han generado esta situación. Ahora, eso no significa que las mujeres o los varones o todos los habitantes de este país o los ciudadanos deben exigir que se respete la ley. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú ves las prioridades, cuando les escamotean recursos para investigación, para procurar justicia? Pues dices, te quedas con no vamos a criminalizar, no vamos a hacer esto, pero al final de cuentas se seguirá violando a las mujeres, se seguirá acosándolas, porque además esto es una cosa, no voy a decir cultural para que no se me echen encima, pero es una práctica que viene desde hace muchos, pero porque hay muchos impunidad. Años, porque hay el que agrede a las mujeres cree que se va a salir. Pero no solo parte eso, de que se va a salir con la suya y no le van a hacer nada. Lo aplauden, lo festinan, lo festejan. Incluso la misma autoridad, los ministerios públicos, cuando llevan a una mujer, es que mira cómo vienes vestida y es que mira esto, tú lo provocaste y cosas así. Entonces, yo creo que lo primero que debemos hacer ante esto es exigirle a la autoridad que haga respetar la ley, que persiga los delitos de quien sea, incluso si estas mujeres o algunos varones, como era el caso de la CENTE, la CETEC, etcétera, cometan un delito, hay que castigarlos, está la ley para eso, ¿no? En ese sentido, pues, creo que el problema está más atrás y en la medida en que eso no cambie, Pascal, seguiremos viendo crímenes y crímenes y crímenes que en la total impunidad se cometen y seguirán cometiéndose en este país. Y por otro lado, esa cobardía y esa pusilanimidad de estos gobiernos que no tienen la menor idea de lo que es gobernar, Pascal, seguirá dándose, y la señora científica Sheinbaum seguirá con sus declaraciones tontas y carentes de todo fundamento jurídico. Gracias, Ángel. Bueno, mañana.